Soy Enrique Ayat de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto estar con ustedes. En esta ocasión quiero hablarles de una obra de San Agustín que se llama Contra los Donatistas. En latín sería Contra Donatistas post condatione. Sabemos que en el año 411 se lleva a cabo la famosa Conferencia de Cartago, el encuentro entre donatistas y católicos. El emperador Honorio quería poner paz en el norte de África y manda a su legado, el conde Flavio Marcelino, para que actúe como árbitro entre donatistas y católicos en esa gran reunión. Sabemos que el resultado de esa gran reunión, que pudo convocar a cerca de 600 obispos, dará como resultado y dará como victoria y reconocerá como iglesia verdadera a la iglesia católica y no a la iglesia donatista. Las actas de este encuentro, de esta conferencia de Cartago, eran sumamente largas y extensas. San Agustín nos ofrece un resumen de estas actas extensas para presentar los principales elementos en una obra resumida que se llama el Verbiculus. Pero, como algunos obispos donatistas aprovechaban este resumen hecho por San Agustín para llevar las aguas a su propio molino y tergiversar las realidades de la conferencia de Cartago, San Agustín escribe esta obra, contra los donatistas después de la conferencia de Cartago. En esta obra San Agustín pone de manifiesto fundamentalmente, en primer lugar, que la iglesia verdadera es la iglesia universal. Los donatistas subrayaban que la iglesia verdadera se encontraba solamente en el norte de África. San Agustín les hace ver que la iglesia católica significa la iglesia universal, aquella iglesia que está distribuida y que se encuentra en todos los países y en todas las naciones de todo el orbe de la tierra. En segundo lugar, San Agustín responde a una cuestión que los donatistas habían atacado a la iglesia católica, que había utilizado a las autoridades civiles para reprimir y para perseguir a los donatistas. San Agustín les hace ver que ellos mismos, los donatistas, también habían recurrido a las autoridades para perseguir a aquellos grupos dentro de ellos mismos que se habían separado del donatismo, colocando San Agustín el caso de los maximinianistas. Los maximinianistas eran los seguidores del obispo Maximiniano, que en el año 392 se había separado de la iglesia donatista, constituyéndose como obispo de Cartago, enfrentado al nuevo obispo de Cartago, que en este caso era Priminiano. Contra Priminiano se rebela Maximiniano y se crea este cisma dentro del donatismo. San Agustín subrayará la falsedad y la hipocresía de los donatistas, que acusaban a los católicos de utilizar al brazo civil para reprimirlos a ellos, siendo que ellos también habían recurrido al brazo civil para reprimir y perseguir a aquellos que se habían alejado de su propia comunión. Y finalmente San Agustín aborda el tema de los sacramentos. Sabemos que en la polémica donatista hay de fondo elementos eclesiológicos, elementos teológicos y elementos sacramentales, donde según los donatistas, quien se encontraba fuera de la comunión de la iglesia donatista, al haber sido un traditor, al haber sido un traidor, había perdido el Espíritu Santo, y según los donatistas, la validez de los sacramentos depende del ministro. San Agustín recuerda lo que es su propia teología sacramental: la validez del sacramento no depende del estado de gracia del ministro, quien es solamente un cauce, quien es solamente un medio. La validez del sacramento depende de la vinculación con Cristo. Cristo es la fuente de los sacramentos. Recordemos la frase agustiniana de su comentario al Evangelio según San Juan: si bautiza Pedro, es Cristo quien bautiza. Si bautiza Judas, es Cristo quien bautiza. El sacramento, por lo tanto, vale no por la persona que lo pueda dar, sino por la fuente de los sacramentos, que es el mismo Cristo. Finalmente, en esta obra, Contra Donatistas, San Agustín recuerda las cartas de San Cipriano.
hay un grupo de cartas de San Cipriano, las cartas 69 a 73, que eran invocadas por los donatistas para justificar el rebautismo. San Agustín hace ver que esta no es la costumbre de la Iglesia Católica y que no pueden apelar a la autoridad de San Cipriano para prolongar esta práctica, para prolongar esta idea que tuvo San Cipriano, porque no forma parte de la tradición de la Iglesia Católica. Finalmente, pues, San Agustín en esta obra resume los resultados de la Conferencia de Cartago e invita a los donatistas y a quienes piensan como ellos de una iglesia local, de hacer depender la validez de los sacramentos de la persona del ministro, a recordarles que esta no es la doctrina de la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica lo es porque se encuentra distribuida por todo el orbe de la tierra. Soy Enrique Gata de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.